Bendecido martes, estamos estudiando ya la lección número 11 que se titula Ruth y Esther. Y para este día, martes 10 de junio, el tema que nos corresponde es Vos como Redentor. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos aquí reunidos a través de las redes sociales, compartiendo tu palabra, Señor. Permítenos tener sabiduría e inteligencia para poder discernir lo que tienes para nosotros ahora, que podamos comprender que todo lo que tú haces, Señor, es por un propósito y con un plan perfecto. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos estudiando en esta semana a dos mujeres muy importantes para la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Una de ellas es Ruth y la otra Esther, pero en este día vamos a cerrar la parte que hemos venido estudiando acerca de Ruth. Y vemos pues que esta era una mujer extranjera, ella era moabita. Pero para entender la historia de Ruth y su papel en la profecía, que es el tema principal del trimestre, quiero invitarlos a que leamos Génesis 3:15, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí es Dios hablando con Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Significa pues que estamos envueltos en un conflicto cósmico, que es una guerra entre el bien y el mal. Y el Señor tiene un plan de salvación, un plan de redención para el hombre caído. Pero Satanás siempre quiere y busca cómo bloquear para que ese plan de salvación no se lleve a cabo. Y es así que hace muchos eventos para que el Mesías no nazca. Pero el Señor siempre, que ha triunfado sobre el enemigo, ha encontrado la forma de sacar adelante el plan de redención y de salvación para que todos nosotros podamos alcanzar esa redención también. Entonces vemos que esta mujer, Noemí, era casada con un hombre llamado Elimelech. Elimelech venía en la descendencia de donde iba a nacer el Mesías. De Elimelech nacieron dos hijos, que era Maloch, uno de ellos, y el otro no recuerdo el nombre. Pero estos, como cayeron en pobreza, y esta pobreza y esta sequía de donde ellos estaban, fue parte del bloqueo de Satanás porque esta simiente no se siguiera. Entonces ellos tienen que mudarse a Moab. Muere Imelec y ya en Moab, estos hijos de Imelec contraen esposas, pero estas no son del pueblo de Israel, son moabitas, son de Moab. Se casan con extranjeras, pero también mueren estos hijos de Imelec. Entonces prácticamente el enemigo cree que ahí ha detenido el linaje de donde va a nacer el Mesías. Pero como Dios siempre es mucho más proveedor en cuanto a todo esto, Él va a dar una solución. Es entonces así que Noemí le dice a sus dos hijas, porque eran casadas con sus hijos, que son libres porque ya murieron los hijos y que pueden regresarse a su casa, de donde su familia, para que puedan hacer su vida. Una de ellas, Orfa, se va con su parentela, pero Ruth no se va, sino que se queda con ella. Y hay una parte muy hermosa en la cual Ruth le dice: no me pidas que te deje, donde vayas iré, donde viva viviré. Estoy parafraseando el versículo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando ya Ruth acepta a Dios, al Dios nuestro, a Jehová como su Dios, pasa a ser parte de la familia de Dios. Y así sucede con todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser parte del Israel espiritual. Esta mujer no le importa quedarse con la anciana, seguir en la pobreza, pero no quiere abandonarla porque la ama. Y vemos pues que
después de que ellas habían salido de Jerusalén, de donde venían, se van a Moab, regresan nuevamente a Jerusalén, ya solo Noemí y Ruth, y vemos que Noemí reniega por lo que le está pasando, pero es porque no conoce el plan que Dios tiene para ellas. Ya estando nuevamente en Jerusalén, ahí conoce Ruth a Boaz, y pues ella se va a trabajar para mantenimiento de las dos y va a recoger espigas. Y bueno, en las lecciones anteriores hemos visto cómo se da toda la trama, pero resulta que Boaz era pariente de Elimelech, de estos hijos de Noemí. Y en Jerusalén existía una ley en la cual dice que si moría alguien y quedaba una mujer, la mujer perdía el derecho a la tierra y a todo. Pero si había un pariente cercano, entonces este pariente se casaba con ella y la redimía y podía recuperar su tierra también. Pero hay un problema, que esta Noemí tiene otro pariente cercano que también puede redimir a Ruth. Pero desiste de eso y es así como Boaz se enamora profundamente de Ruth, se casa con ella, ¿verdad? Y pues sigue la profecía en curso, porque más adelante vamos a ver que de este personaje va a nacer un hijo que es del linaje de Dios. Pero antes de seguir con el relato de la historia, este día nos invita a leer Job 1 del 6 al 11. Y la pregunta dice, ¿qué revelan los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto a la humanidad? Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Miren aquí cómo la palabra hace una diferencia entre los hijos de Dios y luego menciona a Satanás, porque en ese momento Satanás ya había pecado y ya no era un hijo de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Vean aquí cómo Satanás se presenta a este concilio, porque ya ha engañado a Adán y Eva, y ya voluntariamente Adán y Eva le han dado la potestad de sentirse el dueño de este mundo, porque el representante de esta tierra era Adán, pero al pecar le da esa potestad a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vean que Satanás estaba dando a entender de que no es que Job fuera perfecto y recto y amara a Dios, sino que era un interesado que estaba de su parte por todas las bendiciones que el Señor había dado a Job. Pero conocemos la historia de Job y vemos todos los padecimientos que él tuvo, pero jamás profirió ninguna palabra en contra de Dios, no blasfemó ni tampoco renegó de creer en Jesucristo. Y es así que después pues se demuestra que Job amaba a Dios y no era por interés, sino que era un amor genuino. Pero vean pues cómo hay una guerra, un conflicto entre el bien y el mal. El enemigo siempre es el acusador. El enemigo siempre está viendo cuáles son nuestras debilidades, por qué estamos cerca del Señor, por qué no estamos cerca del Señor. Y Él va y nos acusa con Él. Y siempre pide, pues, que nos pongan a prueba. Fíjense que también nos refiere Lucas 22:31 y le dice el versículo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Esto en relación a cuando ya el Señor lo iban a crucificar. Y Simón le dice que lo ama, Señor, te amo. Pero el Señor le dice, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos. Y luego sabemos que le dice que lo va a negar 3 veces. Y Simón lo niega 3 veces, pero también después Simón, que es Pedro, se arrepiente.
También vemos otra historia, pues, en la cual cuando muere Moisés, el Señor se lleva el cuerpo de Moisés y sabemos que lo resucita, pero antes de eso Satanás quiere pelear el cuerpo de Moisés, porque le dice, es de esa tierra, ha pecado, me pertenece a mí. Siempre el acusador queriendo arrancarle sus hijos a Dios. Pero vemos como Dios también le gana esta batalla por Moisés y también le ayuda a Pedro a superar el pecado que cometió por su arrepentimiento, y vemos cómo llega a ser después un importante personaje en la historia del pueblo de Dios. Pero volviendo aquí en el caso de Ruth, vemos que Ruth se casa con Boaz, porque Boaz se enamora profundamente de ella y tiene la oportunidad de redimirla. Aquí vemos un tipo de Cristo, porque a él no le importa que Ruth sea una extranjera, que sea moabita, sino que se enamora de ella y ahora que ha pasado a formar parte del pueblo de Dios, porque ya aceptó a Jehová como su Dios. Dice que hay un acto simbólico aquí que también es un tipo de la profecía en la cual Boaz viaja hasta el portal de Belén, que es la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente cercano. Los ancianos se reúnen y finalmente se intercambia una sandalia que es un símbolo de pertenencia o de propiedad. La puerta de un pueblo era el lugar donde se decidían los casos. Por lo tanto, la escena de Belén es un tipo o representación del juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7, en los versículos 13, 14, 22, 26 y 27, que los podemos leer después cada uno. No debemos pasar por alto un aspecto crucial que es del juicio, y es que este se realiza en favor de los santos, pero solo porque Cristo pagó el precio de nosotros, así como vos pagó por Ruth para que fuera su esposa. Miren, en las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando la pobreza de un hebreo había quedado obligada a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y a su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Esto lo vimos en Levítico 25:25, que dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y fíjense qué hermoso, porque el Señor, a fin de redimirnos, se hizo pariente nuestro. Vino, se encarnó y vivió como Jesucristo en esta tierra para ser nuestro pariente. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo, el amante, es el Señor nuestro Salvador. Isaías 43, el 1 y el 4 nos dice: no temas, dice él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Qué maravilloso que el Señor se hizo nuestro pariente cercano para poder redimirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él, aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, para poder tener derecho a vivir con Él en la patria celestial. Es mi oración que todos podamos entender esto, para que el enemigo no nos engañe y no nos diga que porque somos unos viles pecadores no valemos nada. Claro que sí, valemos la sangre de Cristo, y Él quiere que nosotros, como iglesia, nos casemos con Él para vivir eternamente. Bendecido martes.